Los pueblos eslavos en España. Los primeros eslavos en España. Se podría decir que los visigodos, en un principio era un pueblo de origen germánico, pero estuvo haciendo un largo peregrinaje por Europa. El origen habrían salido de Gotland, en el sur de Escandinavia, para después establecerse en Pomerania, costa del Báltico polaca. Más tarde, migraron hacia el sur a lo que hoy es Ucrania. Desde ahí los godos comenzaron a virar hacia el oeste. Los que llegaron a la península ibérica ya no eran un pueblo netamente germánico, porque en todo ese recorrido por el este de Europa, que duró siglos, se fueron mezclando con otros grupos germánicos, tribus eslavas y celtas, incluso con ávaros y hunos. Los que llegaron a la península ibérica eran un grupo muy romanizado, que se había convertido al arrianismo y que apenas dejó rastros de su lengua en el español actual. De modo que decir que los godos eran un grupo germánico es algo relativo. Pero si nos guía georgianos, pero se les conocía como eslavos. Algunos esclavos de Al-Ándalus eran de origen eslavo, por ejemplo Galip, el suegro de Almanzor, esclavo liberado. ¿Es cierto o no es más que una mala traducción? Y de ser cierto, ¿cómo los conseguían? Los eslavos, en árabe sakliva, singular siklav, procedían de los Balcanes y la región del Mar Negro, sur de Ucrania y región del Cáucaso. Pertenecían a numerosas etnias. Eran eslavos meridionales, pechenegos, cumanos, georgianos, pero se les conocía como eslavos. Eran capturados por expediciones o aceifas bizantinas o francas. La mayor parte de los que llegaron a Al-Ándalus se compraban a estos últimos en los mercados de Verdún y Praga y muy secundariamente en Bagdad o Bizancio. Esas dos ciudades europeas eran además importantes centros de castración para producir eunucos, muy apreciados en el Islam, tanto para custodiar y servir a las mujeres de los notables como para hombres de confianza e incluso ministros de los emires y califas. Al no tener descendencia no pretenderían colocar a sus hijos en altos cargos, con la corrupción consiguiente y los bienes que hubieran atesorado, revertían a las arcas del Estado a su muerte. Pero la principal ocupación de los eslavos era la militar. En Al-Ándalus se les convertía al Islam y se transformaban en mamelucos, mamluk, en plural mamlik, palabra que en árabe significa esclavo, pero concretamente un esclavo militar, el esclavo común es abd, plural abd. Sobre todo a partir de Almanzor, quien formó un ejército asalariado, mercenario, de eslavos y bereberes para no tener que depender de las inconstantes, indóciles y turbulentas tribus militares árabes, tribus Ayogish. Con este ejército fiel a su persona el dictador realizó expediciones anuales devastadoras contra los cristianos del norte. A la muerte de Almanzor, 1002, y de su primer hijo Abdelmalik al-Muzaffar, 1008, de virtudes caudillescas similares a las del padre, las escasas cualidades de su otro hijo, el rubio Abderramán Sanchuelo, hijo de Almanzor y de una hija del rey Vascón de Pamplona, llevaron a una sublevación de este ejército. Los contingentes bereberes saquearon e incendiaron la ciudad palaciega de Medina Azahara, 1010, a cuyos habitantes asesinaron, produciéndose la división de Al-Ándalus en una miríada de reinos de taifas, de los que los eslavos tuvieron el control de algunos, sobre todo en la costa mediterránea. Efectivamente, el más célebre de estos eslavos militares fue Glib al-Nusir, pronunciado Ansir, comandante de los ejércitos del califato contra los cristianos del norte, los vikingos y los fatimíes en el norte de África. Finalmente se enfrentaron Almanzor y Glib, y este fue asesinado por sus tropas para congraciarse con Almanzor y luego desollado y su piel expuesta públicamente en Medina Azahara. Nada tienen que ver estos mamelucos, a la vista de otras respuestas, con los genízaros y el sistema del debirme otomano, que iba unido a una iniciación religiosa en la cofradía sufí heterodoxa de los Bektai. Una forma radical, cortar por lo sano, de solucionar el problema de la corrupción, que podría adoptarse en España, especialmente entre los presidentes y consejeros de las comunidades autónomas. También podemos contar a los niños rusos adoptados por españoles con más de 12.000 niños que fueron adoptados, desde el año 1997, aunque esta información es vieja y no está actualizada la que encontré. Por otra parte los ucranianos cuentan con 293.000. Y según el INE hay 94.000 rusos hay en España. También podríamos contar a Rumanía como un país eslavo, aunque tradicionalmente se le considere un país latino por temas culturales, pero también cuenta para mí ya que tienen aporte de los pueblos eslavos, unos y pueblos de las estepas cuenta para mí pero tal vez para las otras personas no cuente las pueblos, viendo este video sobre todo si eres un rumano, viviendo en España o un español de origen rumano.
Gracias por ver el video, no olvides suscribirte a mi canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas mi nuevo contenido. Un saludo a todos.